¿Es Francia tan mediterránea como Grecia, Italia o España? La duda es razonable. Y es que el país desarrollado a partir de esa pequeña región que es l'Île-de-France siempre se ha movido más de este a oeste, es decir, entre Inglaterra y Alemania, que en dirección al Mediterráneo. Claro que también hay una Francia meridional, el Midi, pero su peso político ha sido inferior y su influjo cultural sobre la sociedad francesa menor al ejercido por otras culturas mediterráneas, como por ejemplo la italiana. Hay motivos de sobra para considerar a Francia el centro de Europa, tanto desde un punto de vista histórico como geográfico, lo que sin duda contribuye a disminuir su dimensión mediterránea. No deja de ser curioso que la nacionalidad del creador de la Francia moderna sea el resultado de uno de esos negocios en otros tiempos en boga, la compra de Córcega a los genoveses por Luis XV. Eso hizo del joven Bonaparte un francés en lugar del genovés que hubiera sido, y sin duda el francés más significado de la historia de su nueva patria. Aunque la ambientación de la que fue su casa en Ajaccio no sea acaso muy rigurosa, refleja al menos el marco ambiental en el que transcurrió la infancia y primera juventud de Bonaparte. Un marco ambiental acomodado pero pequeño, demasiado pequeño para sus aspiraciones. Unas aspiraciones que más allá de las abruptas costas de la isla apuntaban a París y a partir de ahí al mundo entero. El intento de Napoleón consistió precisamente en reordenar el mundo en función de los intereses de Francia. Si fracasó en ese intento,
consiguió cuando menos hacer cristalizar la identidad de Francia, su territorio, su lengua, su cultura, sus leyes. Una cuestión en buena parte pendiente desde el legado de Carlomagno. La historia de esos avatares la ilustran de forma dramática las tumbas reales de Saint-Denis. Realzados por las ojivas góticas, los cuerpos y efigies yacentes reflejan el espíritu de un pueblo decidido a encontrar un papel protagónico en la escena europea. Demasiado ocupada en afirmarse frente a ingleses y borgoñones, Francia no muestra durante siglos mayor interés por el Mediterráneo que el derivado de empresas como las cruzadas. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento, la influencia cultural italiana ayuda a recuperar a Francia su relegado componente latino. Las tumbas de Luis XII y Ana de Bretaña, las de Francisco I y Claudia de Francia, y las de Enrique II y Catalina de Médicis, o mejor, sus cuerpos desnudos, resultan impensables antes de esa influencia durante los 1000 años de un horizonte vital dominado por las postrimerías. Ni muerte, ni juicio, ni infierno. Goce renacentista. El contorno exterior de la iglesia es hoy uno de los tradicionales distritos parisinos con mayor población inmigrante. Un fenómeno que, más que como desquite de las cruzadas o factura de un pasado colonialista, hay que entenderlo como consecuencia del papel referencial de Francia, no ya en Europa, sino en el mundo entero. La influencia cultural italiana tuvo mayor arraigo en las clases dirigentes que en los usos y costumbres del pueblo llano. De ahí que se refleje sobre todo en las artes plásticas y muy en especial en los palacios y jardines reales desarrollados a partir del núcleo medieval de la ciudad, hoy ocupados por museos y diversas instituciones oficiales. Es solo una paradoja aparente que el país republicano por antonomasia sea también el que más grandiosos palacios reales posee.
El influjo italiano se halla tan perfectamente asimilado que para el visitante es algo ya típicamente parisino, de acuerdo con esa facultad de las grandes ciudades de convertir en propio cuanto de bueno se le aporta. Y París es la ciudad por antonomasia. Una ciudad que sabe cuidarse, respetarse, consciente de que mostrándose tal cual es, se ofrece como el mejor anuncio de sí misma, el anuncio de todos los anuncios. Ante imágenes tan conocidas y asociadas por lo general a un espíritu de libertad y alegría, es fácil olvidar que la ciudad también ha conocido malos tiempos. En siglo IV, a partir de Napoleón, Francia fue invadida 4 veces y en 2 de ellas, París, ocupado. Su antagonista no era ninguno de los que tuvo en sus orígenes el antiguo Reino de Francia, sino una Alemania unificada, con ambiciones hegemónicas muy similares a las francesas. El Palacio de Versalles, a las afueras de la ciudad, fue el marco elegido por su carácter emblemático para la firma de las actas de rendición o armisticio, ora de un bando, ora del contrario. El momento más trágico de esa sucesión de enfrentamientos franco-alemanes fue sin duda la batalla de Verdún, desarrollada en el curso de la Gran Guerra.
Hoy, las cuidadas tumbas recuerdan el nombre de unos cuantos miles de muertos. Pero en los sombríos bosques del contorno cayeron alrededor de 1 millón de hombres. Expresión misma de los problemas que en el pasado enfrentaron a Francia y Alemania es Metz. Situada en plena franja fronteriza, la ciudad es a la vez francesa y alemana, y aunque tras el Tratado de Versalles pertenece a Francia, sus habitantes hablan los dos idiomas. Pero a lo largo de la historia ha cambiado de manos varias veces y ha sufrido numerosos sitios, siendo como era pieza clave para el control de los Países Bajos. Si calles, plazas y puentes hablan de paz, las torres enfrentadas de templos católicos y protestantes nos remiten a los conflictos religiosos del pasado. El centro histórico de Dijon es una afortunada combinación de piedras antiguas y calles llenas de vida. Monumentos con todo posteriores al verdadero esplendor de Borgoña, un ducado en su día, a finales de la Edad Media, de mayor entidad política que el propio Reino de Francia, con el que no siempre mantuvo buenas relaciones. Borgoña se extendía entonces no solo sobre territorios actualmente franceses, sino también alemanes, así como sobre la casi totalidad de los Países Bajos. La actual fachada del Palacio de los Duques refleja la plena integración del ducado en Francia, mientras que la parte trasera recoge un melancólico recuerdo del pasado borgoñón. Una corte que llegó a ser modelo de todas las cortes europeas, culminación de la cultura medieval y avanzada nórdica del espíritu renacentista. Uno de tantos reinos, Europa está llena de ellos, cuya propia dinámica les llevó, a partir de un momento determinado, a integrarse en unidades políticas más amplias, los llamados estados nacionales. La costa propiamente francesa desde sus orígenes es la costa normanda, de la que la abadía del Mont Saint-Michel se destaca como un mascarón de proa.
La popularidad hoy alcanzada, que la convierte en imprescindible destino turístico, la desvirtúa solo determinados días, a determinadas horas, muy relacionadas con el régimen de mareas. Cuando la marea empiece a subir, el Mont Saint-Michel recuperará su magia, que reside ante todo en su imagen externa. Una imagen que lo es también de la Francia feudal y gótica, encastillada en sí misma, no más cómoda con los vecinos de ultramar que con los del continente. Un monte gótico superpuesto al promontorio original. Un promontorio original capaz de generar el sueño del templo gótico que iba a terminar siendo con el paso del tiempo. Saint-Malo, en la costa noroccidental de Bretaña, ofrece la representación más acabada de lo que fue la costa atlántica de la Francia medieval. Ciudad de fundación británica, encarna en sí misma la imprecisa delimitación de fronteras que se prolongó durante siglos entre Inglaterra y Francia. En su periodo de esplendor, no obstante, Saint-Malo fue del todo francesa, y sus marinos y corsarios punta de lanza de toda una tradición naval. Su decadencia se vio propiciada por el auge de otros puertos situados en estuarios o similar abrigo natural, como Nantes, La Rochelle o Burdeos, cuando Francia inició su gran expansión ultramarina. La frontera franco-italiana siempre ha sido difusa, como acolchada por la existencia de estados menores interpuestos que sin duda han evitado enfrentamientos más directos entre las dos naciones, como los habidos con Inglaterra o Alemania. Saboya es uno de esos estados colchón y su antigua capital, Chambéry, es actualmente territorio francés. Fiel reflejo de esa capitalidad antigua son sus callejas medievales, al pie del Palacio de los Duques de Saboya. Aunque la ciudad fue siempre una plaza de gran valor estratégico, el destino de la Casa de Saboya estaba al otro lado de los Alpes, en Italia. Las montañas, más que separar, suelen unir a quienes habitan a uno y otro lado de sus laderas, y la Saboya, estado esencialmente alpino, no es ninguna excepción. El que en la vertiente norte la lengua oficial sea la francesa y en el sur la italiana, altera en poco esa unidad esencial establecida por lazos más profundos de convivencia. Turín, por decisión de Napoleón, fue episódicamente un departamento más de Francia. En tal decisión influyó sin duda la tradicional vinculación de la ciudad con la Casa de Saboya. No obstante,
El apogeo de Turín, desde un punto de vista político, estaba aún por llegar. La conjunción favorable se produjo a consecuencia del papel desempeñado en la unidad de Italia por la Casa de Saboya, cuando ésta trasladó su sede de Chamberí a Turín, y Turín se convirtió en primera capital de la monarquía italiana. Y lo cierto es que, al igual que en el caso de Nápoles, la vocación de Turín como capital aparece impresa en su diseño urbano. Turín es una ciudad relativamente moderna. Hay restos romanos de importancia y también medievales. Pero la ciudad empieza a ser lo que es a partir de un barroco singularmente elegante. Aunque no sea difícil encontrarle aspectos centroeuropeos, la ciudad es genuinamente italiana. De una Italia del norte que sin duda ha ejercido una fuerte influencia cultural sobre Centroeuropa. Uno de los rasgos más característicos de la ciudad son sus calles porticadas, que permiten desplazarse por la práctica totalidad del centro urbano al abrigo de las inclemencias del tiempo. El otro es la suntuosidad de sus bares y restaurantes, en los que a cualquier hora es posible comer o beber la exquisitez que más apetezca. La coincidencia de ambas peculiaridades facilita que centro histórico y centro comercial sean en Turín una misma cosa, y que las grandes firmas de hoy hayan encontrado en los edificios del pasado el mejor marco para sus escaparates. Turín reúne tales condiciones de gran capital que a sus habitantes parece tenerles sin cuidado el hecho de que en realidad no lo sea. Unos habitantes que saben cuidarse mejor que los de cualquier otra ciudad italiana, que es como decir mejor que nadie.
Niza fue italiana hasta 1860 y en ella nació Garibaldi. En los jardines del castillo, desde los que se domina la ciudad, existen abundantes restos arqueológicos romanos. Junto a ellos, algunas piedras llevadas hasta allí que atestiguan ese pasado italiano. Hay, sin embargo, una huella mucho más patente, ya que se halla impresa en la propia estructura urbana, los tejados rojos y las calles estrechas de la ciudad vieja, propios ni más ni menos de lo que realmente fue una pequeña ciudad italiana. Una pequeña ciudad desarrollada al pie del promontorio que sirvió de asentamiento a la colonia romana. Y al otro lado, un puerto solo comparable al de Marsella. Je lui donnais le meilleur de mon être. Mon malheur, quoi qu'il m'en fait, je le savais, je l'aimais. Algunos de los puntos más populares de Niza, como el llamado Mercado de las Flores, se encuentran dentro del perímetro de la ciudad vieja. Una especie de contrapunto colorista a la elegancia algo más fría de la Niza cosmopolita, uno de los destinos turísticos más antiguos del mundo. Anterior incluso a la propia palabra turismo. Allez, la fraise à 10, l'asperge à 10, allez, on profite. Esa Niza, la Niza residencial y cosmopolita que está en el origen de la Costa Azul, es una ciudad genuinamente francesa, y su momento de máximo apogeo fue probablemente el de la Europa de entreguerras. En los últimos años no ha escapado al triste destino de tantos lugares de singular atractivo, que les lleva a convertirse en la negación de lo que eran cuando se hicieron famosos.
Con todo, algo queda en el verde hierático y oscuro de sus jardines y en la tibia luz que permite al Paseo de los Ingleses seguir siendo una de las calles importantes que hay en el mundo. Y como es usual en ese tipo de calles, ser espectáculo más que mero lugar de tránsito. El Valle del Ródano representa el principal eje que relaciona la Francia del norte con la región mediterránea. Y eso no ya desde un punto de vista geográfico, sino asimismo histórico y económico. La situación estratégica de Lyon como llave del Ródano le ha dado una importancia permanente. Fue importante para los romanos y ha seguido siéndolo desde entonces. Para los franceses del norte, Lyon fue el comienzo del Midi hasta fechas muy recientes. Stendhal anota en su diario que los habitantes de Lyon hablan un idioma para él incomprensible. De hecho, la unificación lingüística en Francia, la preeminencia del francés sobre las docenas de dialectos existentes de similar o diferente raíz, no se produjo hasta los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Y Lyon era el norte del sur. Norte del sur y también este del oeste, es decir, encrucijada. Confluencia de rutas, el punto donde Italia, España, Países Bajos y Alemania se encontraban en Francia. Con razón, algunos patios y algunas casas de los antiguos comerciantes de seda parecen salidos de una pintura prerrenacentista italiana. Hoy Lyon disputa a Marsella el puesto de segunda ciudad de Francia y su importancia no ya económica, sino asimismo cultural, es palpable. También su calidad de vida, causa a la vez que efecto del momento de expansión que atraviesa. Lyon es una ciudad de un relevante pasado, y el hecho de que su situación en la Europa actual siga siendo estratégica, unido a su propia dinámica interna, parecen reservarle un futuro no menos relevante.
Caso distinto es el de Arles. Su pasado romano y provenzal no admiten comparación respecto a lo que es la localidad actualmente. La pequeña ciudad de provincias que fascinó a los pintores impresionistas sigue siendo una pequeña ciudad de provincias. La misma luz y también las mismas calles. Tal vez la principal diferencia resida en que el aparatoso circo romano que se abre de súbito entre esas calles haya sido convertido en coso taurino. Aigues-Mortes representó en su época el primer acto de presencia de la Francia del Norte en el Mediterráneo. Fue en realidad una ciudad cuartel, que más que al dominio del Languedoc y la Provenza, apuntaba a la gran aventura de la cristiandad, las cruzadas. San Luis Rey, su inspirador, murió de fiebres. Las cruzadas se saldaron en una sucesión de fracasos atemperados apenas por algún que otro éxito. Y Aigues-Mortes subsistió en su condición de ciudad preinacabada a modo de espejismo brotado de las marismas de la Camargue. Hoy por hoy, la gran aglomeración humana del sur de Francia es Marsella. El pronunciado circo montañoso que la rodea convierte a la ciudad en una caldera, lo que acentúa si cabe su bulliciosa vida cotidiana. Los montes, que en tiempos de la colonización grecorromana estaban cubiertos de espesa vegetación, despliegan hoy la singular belleza de la piedra desnuda. Probablemente la ciudad es lo que es gracias a su puerto.
Otras ciudades de la Provenza, como Aix-en-Provence, la antigua capital, son hoy suburbios residenciales de Marsella. ¿Y es que acaso el reino de Provenza fue excesivamente precoz para perdurar hasta nuestros días? Si el gran momento de Borgoña linda ya con el Renacimiento, el de Provenza hay que situarlo en plena Edad Media. Eso sí, su proyección política en el Mediterráneo está en el origen de la ulterior presencia francesa. Pero más que en el terreno político, la grandeza de Provenza hay que buscarla en el terreno de la cultura. La poesía provenzal, por ejemplo, es la base de toda la poesía del occidente europeo. El auge del gran puerto de Marsella ha convertido al puerto antiguo en un área deportiva y de esparcimiento. Un puerto que ha hecho de Marsella la puerta de oriente de Francia, abierta al norte de África, al canal de Suez, al Océano Índico. El peso del gran puerto en la vida urbana ha generado dos problemas. Por una parte, la ciudad ha perdido áreas residenciales y con ellas las actividades de carácter cultural que suelen ir asociadas. Por otra, el asentamiento progresivo de la mayor población emigrante de Francia ha dado lugar a la aparición de reacciones xenófobas anteriormente desconocidas. Especial dramatismo ofrece el caso de los descendientes de los muchos argelinos que creyeron en la viabilidad de una Argelia francesa. Mal vistos por unos y otros, no parece hoy haber para ellos lugar en ninguna parte. Nítidamente destacada frente a la bahía, la pureza mineral de la isla de If permanece idéntica a sí misma a través de los tiempos. Solo que hoy es una isla vacía. Y el antiguo penal se ha convertido seguramente en el principal atractivo turístico de Marsella. Hoy, Ajaccio, capital de Córcega, es una ciudad similar a tantas otras ciudades francesas del Mediterráneo. Sin embargo, en el pasado, Córcega tuvo más relación con diversos estados italianos y otras potencias del Mediterráneo occidental que con Francia. Esta es la causa de que su encaje en Francia no haya sido fácil. La situación se agravó tras la independencia de Argelia, dado que una parte considerable de los franceses allí asentados era de origen corso. Su forzado exilio de tierras argelinas tuvo un paradójico efecto boomerang en determinados sectores de la isla, que llegaron a considerarla como la última colonia francesa del Mediterráneo. Basta visitar Ajaccio para percibir el carácter reversible de tales argumentos, toda vez que Francia, tal y como la conocemos hoy, es la creación de un corso. Contemplando las costas de la bahía de Ajaccio, es fácil comprender, incluso en la actualidad,
la soledad y el aislamiento que dominaban el espíritu isleño en tiempos del joven Bonaparte. El paisaje corso permanece en gran medida intocado y constituye una excelente referencia de cómo eran, hasta fechas no muy lejanas, las costas mediterráneas del continente. Córcega es una isla extensa y de población escasa, lo que tiende a mantener distanciados unos de otros sus pueblos y ciudades. Otro factor de dispersión es la propia fragosidad del terreno, así en el interior como en la costa. Las comunicaciones son difíciles y las diversas localidades se hallan fuertemente diferenciadas. En el extremo sur de la isla, encaramada en las rocas, Bonifacio tiene un pasado de ciudad-estado de más vínculos históricos con determinadas potencias marítimas de la época, como Aragón o Génova, que con las restantes poblaciones corsas. Las huellas de ese pasado común a todo el Mediterráneo occidental se hacen aquí especialmente patentes. Una vez más, la lejanía de la ciudad respecto a cualquier otra, o mejor, la dificultad de acceso ha contribuido a preservarla de ese deterioro turístico que poco a poco desvirtúa todas las orillas del mundo. Oh
Acantilados limpios y tajantes, nítidamente enfrentados a las costas de la vecina isla de Cerdeña. Confines marinos que en el Mediterráneo unen antes que separan. Eslabones de una cultura a la que Francia debe algunas de sus facetas más gratas.